lugar, me presento, mi nombre es José Antonio Ramos Arteaga y me presento a la aula de universidad en calidad de presentador del acto, un poco dinamizador, pero también me gustaría que fuera más que un acto de mesa redonda continua. Vamos a estar 2 horas y no vamos a dejar salir a nadie. ¿Sí? Tienen a ver 5 minutos en los que están saludan, bienvenidos y demás para ir al baño, pero no sale ya nadie de aquí. Bueno, no. Tenemos 3 mesas, tenemos una mesa de activismo, tenemos una mesa de educación, tenemos una mesa de cine, también tenemos participación de distintas personas del público, así que vamos a intentar que sea lo más ágil posible, comentar y compartir las experiencias. Sobre todo, acuérdense que el tema eje sobre el que van a tratar estos activismos, digamos, fase educativa o sección educativa o la mesa educativa, va a ser sobre el cine y su aportación como recurso e incluso como creadora. La cinematografía en muchas ocasiones también de estereotipos, de tópicos, de prejuicios. No tenemos por qué mirar siempre el cine con una mirada positiva, también ha generado estereotipos muy importantes a lo largo de su historia con respecto a las personas trans. Entonces vamos a comenzar en primer lugar, siguiendo un poco el orden, con la bienvenida por parte de Antonio Adelfo en representación de la universidad, en este caso en calidad ahora mismo de director de acceso y diversidad del Vicerrectorado de Estudiantes de la UR, pero también hay que recordar que Antonio Adelfo fue el primer director del aula de diversidad LGTBIQ+ de la Universidad de La Laguna. Así que, Antonio. Buenos días, y sigo siendo miembro del aula de diversidad, por supuesto. Agradezco la presencia y la universidad que está, digamos, complacida de... Ahora sí. La universidad tiene que hacer este tipo de actos y tenemos la satisfacción de poder hacerlos y tener, por supuesto, como siempre ya viene siendo tradicional, a la Fundación Pedro Cerolo a través de la Cinemateca, a charlas de cine que también se ha sumado, al Aula Cultural de Diversidad y a todos ustedes, a todas ustedes, por supuesto. Por nuestra parte, yo no quiero quitar tiempo, voy a parecer, Pepe, un político, que no lo soy porque me tengo que ir inmediatamente después de hablar, pero sí queríamos que estuviera aquí la presencia institucional, la representación de la Universidad de La Laguna, y espero que disfruten, que discutamos, que aprendamos mucho. Invito a todas las personas que están aquí al acto que luego a la 1:30 tendremos en el edificio central de la Universidad de La Laguna, en este día que hoy conmemoramos, Día contra la homofobia, en fin, la LGTBIQ-fobia, que así lo decimos más rápido, y esperando, como siempre decimos, que ese día, en algún momento, en algún año, no tengamos que celebrarlo, lo cual no sé cuándo ocurrirá, pero debemos ser utópicos en los grandes deseos y, por tanto, algún día no tendremos que celebrar ni que conmemorar ningún día de esto. Nada, muchas gracias a todos y que lo pasen muy bien. Como, digamos, quien está detrás de este acto, una de las principales organizaciones inspiradoras es la Fundación Pedro Cerolo, y tenemos precisamente a Pedro un poco guardando las formas y guardando la puerta también para que no se escapen. Está aquí de segurita del acto. Así que me gustaría, si fuera posible, que alguna persona representante que tenemos aquí en la sala, perdón que esté leyendo el guión, pero son muchos nombres, muchos currículum. Tenemos a Cristina Iaconchi. No sé si alguna persona de la Fundación quiere hacer unas palabras de bienvenida.
Miquel, ¿vale? Me voy a poner junto a Pedro Cerolo para que nadie se escape. Buenos días a todas, a todos y a todes. Un placer volver al aulario de la Universidad de La Laguna. Pedro y yo nos formamos en esta universidad, en el edificio antiguo, y siempre es para nosotros un motivo de regocijo oír y compartir con los estudiantes, con los futuros dirigentes del país, con aquellas personas que están formándose en la libertad de crítica, en la libertad de pensamiento, para que nos ayuden a transformar la sociedad. Nosotros estamos muy orgullosos del equipo formado con la Cinemateca, con charlas de cine, que nos ayudan, ahora está con nosotros también, Somos Partes del Mundo, que nos ayudan siempre a trabajar en esta actividad. Necesitamos esfuerzo, necesitamos lucha, necesitamos entereza, porque las cosas están cambiando y no están cambiando para bien, están cambiando un poquito para mal. Como diría Pedro Cerolo, y lo dije ayer también en el acto de inauguración, buscamos una sociedad que quepamos todos. Me gusta muchísimo el eslogan de transformando, porque es muy importante. Hay que trabajar para transformar la diversidad, la igualdad, el feminismo, la integración. Son pilares fundamentales para una sociedad justa, para una sociedad feliz. Y de aquí, de la universidad, pueden salir grandes ideas. Muchísimas gracias a todos por compartir el curso con nosotros. Muchas gracias. Bueno, pues ahora sí pasamos a la primera mesa, que es la mesa de activismo. Fundamental, recuerden que nos gustaría que fuera ágil. Voy a hacer una presentación muy breve, pese a que los currículos son amplios, pero sobre todo, en primer lugar, para que aporten su visión sobre el tema de esta mesa redonda, que es el cine como herramienta didáctica, hasta qué punto ha servido e incluso hasta qué punto ha formado parte de su autoconciencia disidente o les ha ayudado, o hasta qué punto han tenido que luchar contra estereotipos que han instaurado la industria cinematográfica. En este caso tenemos por orden de, digamos, en la mesa, iba a decir de izquierda a derecha, porque empezar con la derecha no está bien y no es un chiste político, o sí, cualquiera sabe. Pues Gonzalo Abaa, que es nuestro compañero de Guinea Ecuatorial, al que hemos tenido alguna vez también precisamente gracias a su activismo en Somos Parte del Mundo de Guinea Ecuatorial, pero también porque ha escrito una de las primeras novelas, por no decir, yo creo que la primera, ¿no, Gonzalo? La primera novela sobre la realidad LGTBIQ+ en Guinea Ecuatorial, Las ratas también se enamoran, y que tuvimos el placer de presentarla aquí en Tenerife hace un par de años. Y es una persona con una experiencia también en un espacio muy complicado y donde, recuerden, todavía sigue vigente la ley de vagos y maleantes. Esa ley franquista en parte es la que inspira la represión en Guinea Ecuatorial contra las poblaciones LGTBIQ+, aparte de otros problemas que tienen que ver con la geopolítica y la situación de Guinea. Luego está Gerjo, que es activista por los derechos humanos, director de la Cinemateca Pedro Cerolo y responsable de Acción Triángulo. Y yo creo que es muy importante también, porque el cine ha sido fundamental para la temática VIH, pues también ha estado colaborando con programas de intervención y acompañamiento a personas migrantes VIH. Mi querida Clara Montes de Oca, que es la agitadora de la asociación Caminar Intersex, una persona que está intentando que precisamente la realidad intersex, a partir de su experiencia como madre de persona intersex, pues penetre en todas las reivindicaciones, puesto que es una realidad que hay que distinguirla precisamente dentro del acrónimo de alguna manera. Después tenemos a Ian te tengo por aquí. Sagri. Es que, claro, ¿saben lo que pasa? Que Sagri es vecina
amiga de toda la vida, licenciada en filología, y la confianza da asco. Pero sí, Sagri es una persona a la que admiro mucho porque desde su posición en Crisalis y también en toda la lucha por las infancias y adolescencia trans ha sido una persona muy señalada y muy, digamos, visible dentro del colectivo y de la lucha. Siempre ha estado, recuerdo que siempre que ha habido alguna intervención en las manifestaciones, siempre enviando a través de las redes sociales, ha sido y es una persona muy importante en el activismo de las infancias y adolescencias trans. Y finalmente, Ian Fajardo Tubío, que graduado en el ciclo superior de promoción de la igualdad de género, ha trabajado precisamente con Crisalis. Actualmente vive en Lanzarote, donde está cursando integración social, y es joven trans de Boiro, de Vedra, pues en Galicia. Hace activismo fundamentalmente en redes sociales y también en otros, digamos, espacios de visibilidad trans. Bueno, pues ahora comenzamos un poco con las intervenciones de cada cual y sería muy interesante que cada mesa generara también pues intervenciones. Yo creo que sería muy importante para que la gente no esté anotando. Sería muy importante que si en cualquier momento alguien, y doy la palabra, alguien quiera pues intervenir después de cada una de las intervenciones de las personas que están en la mesa, pues sin ningún problema lo pueda hacer, en lugar de esperar al final por si acaso hay, así podríamos darle un poco más de ritmo a esta mesa. Le pido a la mesa que sea, bueno, que haga un honor a la síntesis y que, sobre todo para dar paso y que realmente esto no sea un acto extremadamente formal y sea más precisamente un diálogo y una conversación. Bueno, pues, ¿quién quiere empezar? ¿Quién estaba como preparado para...? ¿Gonzalo o Gerjo? Venga, Gerjo. Un año más en este espacio de reflexión. Además, este aula invita mucho al diálogo y al encuentro, con lo cual que es un poco el espíritu de las cosas que siempre hacemos desde la Cinemateca Pedro Cedrolo, desde la Fundación. Y bueno, el activismo, pues los que llevamos el activismo en los genes, pues nos damos cuenta que a medida que pasan los años, pues las cosas cambian, ¿no? Yo sí he notado que el mundo es mejor ahora de cuando empezamos y que todo nuestro trabajo y nuestro esfuerzo que ha servido para que vivamos en un mundo mejor, ¿no? Y lo que sí cambia es la forma de hacer activismo. Yo me acuerdo que antes pues, nos dedicamos a poner carteles, a repartir octavillas, los espacios educativos estaban súper vetados, estoy hablando a finales de los 80, primeros de los 90, o sea, era imposible hacer una cosa como esta o ir a un centro educativo. Y hoy en día, pues, vamos, son súper receptivos, pese a que a veces en algunos espacios es complicado, pero son muy receptivos a escuchar y que se hablen estos temas de la diversidad y del respeto en muchos centros, desde la ESO hasta... Bueno, pero cuando vamos allá, claro, decimos, ¿cómo lo hacemos? Pues noto que a veces el alumnado está muy poco movilizado, o sea, como que le interesa poco el mundo en el que vive, ¿no? Y se piensa que todo lo que tiene ha venido regalado del cielo, ¿no? O sea, por ejemplo, tú preguntas, ¿Pedro Cedrolo? Bueno, son de aquí de Tenerife, bueno, muy pocas personas le han conocido, ¿no? Pero es que preguntas, ¿saben lo que es la ley de matrimonio igualitario? A veces casi ni lo saben. Están los alumnos de segundo de la ESO, tercero de la ESO, cuarto de la ESO. A ver, ¿desde cuándo nos podemos casar dos hombres o dos mujeres? Tampoco saben que... Entonces, a veces creo que el tema de la memoria, por eso es de la Fundación, la memoria histórica es algo que nos preocupa, porque desde la memoria recoger testimonios de personas y experiencias vitales que han hecho que este mundo sea mejor
es fundamental, no podemos olvidarlo. Luego, respecto a hacer activismos, una cosa que ahora cambia mucho es todo el tema de las redes sociales. Aquí hay súper expertos que van a hablar ahora, porque hoy en día el que hagas un tweet, que pongas un post, que no sé qué, pues puede movilizar y sensibilizar muchísimo más que un cartel puesto en la Gran Vía, no sé. Entonces, pero también es cierto que hay como mucha inmediatez, o sea, que todo es tan efímero que es muy difícil captar la atención y estamos tan sobreexpuestos a tantas ideas y tantos mensajes que a veces no nos paramos a reflexionar sobre lo que estamos viendo. Por eso, desde la Fundación, esto de utilizar el cine es algo súper valioso. Ya lo repetimos siempre, de que cuando uno se ve representado en una pantalla, pues puedes convencerte mucho más de que si te lo contaran o que si lo leyeras, ¿no? También la literatura, porque leemos poco, ¿no? Y bueno, pues de ahí intentamos pues, utilizar el cine como una herramienta muy potente pues, para sensibilizar, para reflexionar, para educar. Y bueno, os puedo contar algunos ejemplos concretos. Hay veces que, por ejemplo, pues un ejemplo que pongo yo a veces es que yo fuimos a la Cañada Real, que es un barrio muy complicado en Madrid, entonces a poner una película de cine y en esa película, bueno, pues es un barrio donde no tienen luz eléctrica y bueno, pues llevamos un generador, el proyector y de repente allí, pues claro, la población que está allí pues es población gitana, población migrante y población que sus derechos no son nada, pues son todos los días vulnerados, no tienen acceso a la electricidad, ¿no? Entonces, claro, que llegáramos allí con un generador un sábado para poner una película. La película, me acuerdo que se llama Datin Amber, que es una película en Irlanda en los años 80, una escuela católica y una pareja de un chico y una chica que simulan, él es gay y ella es lesbiana, simulan ser pareja para quitarse todo el bullying del entorno, ¿no? De una escuela católica súper conservadora y todos los compañeros que se meten con ellos, pues ellos simulan ser pareja para quitarse de todo ese acoso, ¿no? Y es una historia de amor bonita, es una historia de amor que además de una película que te deja bien, ¿no? Entonces luego hicimos el foro con el público que estaba allí y claro, cada vez todo el mundo quería, bueno, ¿y qué os ha parecido? Ay, nos ha encantado. El sábado que viene queremos más. Digo, creí que vamos a venir todos los sábados, que es con lo difícil que es esto, porque llevar películas ahí es muy complicado por el tema del generador y todo el rollo. Y querían que fuéramos ya todos los sábados a poner películas porque les había gustado mucho. Y de repente levanta la mano un chico de unos 15, 16 años, gitano, y entonces me dice, pues a mí me ha gustado mucho. Digo, ¿pero por qué te ha gustado? Y digo, ¿ya has aprendido algo? Sí, que ya no voy a pegar más a los maricones. Digo, ¿cómo? Dice, sí, porque les pasa lo mismo que a nosotros, que no nos quieren en el Insti porque somos de gitanos y de la Cañada, que sufren esa discriminación. Pero claro, él, hasta que no ve en una película que cuando él insulta, cuando él agrede, lo que ocasiona en esa persona es lo que tiene la magia del cine, la empatía, el poder ponerte en el lugar del otro. Entonces, no se había dado cuenta de que estaban mal pegados los maricones, porque lo pasan igual de mal que ellos en el instituto porque son gitanos o porque son de la Cañada. Entonces el cine tiene esa magia, ¿no? Que nos ayuda. Aparte que yo creo que la mejor forma de sensibilizar o de hacer cualquier trabajo es que la gente se lo pase bien, que la gente disfrute con lo que está haciendo. Y bueno, ya un poco para terminar, considero que es fundamental en los activismos el trabajo en red y colaborativo. No solo entre entidades que defendemos lo mismo, además me gustaba algo que era el espíritu de Pedro, que era que defender un derecho significa defenderlos todos. Y si tejemos siempre alianzas entre las entidades sociales, pues creo que nuestro trabajo va a tener mucho más impacto y va a ser mucho más efectivo. Bueno, pues nuestro compañero Gonzalo de Guinea Ecuatorial. Buenas, se me escucha, ¿no? Es la segunda vez que participo aquí en el aulario y la verdad que estoy encantado. Quiero empezar con una cita del viceministro encargado de Derechos Humanos en Guinea. Eso es lo que dice. El gobierno, a través de sus instituciones públicas, no infringe violencia ni discriminación de ningún tipo a las personas homosexuales. La sociedad sí. La sociedad sí que les rechaza por considerar que la homosexualidad es nociva para Guinea Ecuatorial. Esas son las palabras de Alfonso Nzemukwi, que aún sigue siendo ministro, es viceministro
tercero encargado de los derechos humanos, esto en 2019, cuando le preguntaron sobre la situación de las personas LGBT. Él venía diciendo que no existen, pero cuando el colectivo envió informes, pues cambió a ese discurso, que el gobierno y sus instituciones públicas no discriminan a las personas LGBT, sino que la sociedad sí que rechaza a las personas LGBT. He hecho mención a esta cita porque nosotros aún estamos en los primeros activismos, el duro, el de enfrentarse a la calle, el de poder visibilizar lo que se quiere invisibilizar. De hecho, a nosotros, nosotras, dentro de lo que es Guinea Ecuatorial, nos ha tocado e incluso, pues, la peli de ayer me recordó mucho a todo eso, las palizas, los encarcelamientos, el desalojo, o sea, tu familia te rechaza, eso nos ha tocado los primeros activismos. ¿Por qué? Porque suele ser difícil en un entorno como es Guinea, con todas sus culturas y sus maneras, pues visibilizar algo que pues se ha venido invisibilizando. De hecho, las primeras personas que se atreven a visibilizarlo sufren en carne propia todo lo que es la violencia, todos los tipos, puede ser psicológica, física, todo, agresión. De hecho, hay mucha persecución. Y en cuanto a todo eso, ahora mismo lo que intentamos hacer es mostrar cómo las instituciones violentan a las personas LGBT. Voy a tocar en el aspecto de las leyes que nos ha costado bastante, porque en Guinea acceder a información, incluso dentro de Guinea, es un poco complicado. De hecho, después de estas bellas palabras, por así decirlo, entre comillas, porque para ellos no hay ningún problema, pues hicimos un informe en donde reflejábamos el conjunto de leyes y ordenamientos que ellos recogían, que aplicaban a las personas. Y el primero de ellos es el Código de Justicia Militar, ¿no? En el título décimo, en el artículo 358, donde se habla sobre que si un militar es homosexual hay que echarle de la armada, o sea, una ley franquista, pues que se heredó y aún sigue vigente. La ley de vagos y maleantes de 1933, pues sigue, es que también pues les dijimos que esto sigue aquí y no se ha derogado esta ley. La de peligrosidad social de 1970, pues sigue vigente. Muy aparte de esta herencia colonial, ellos también, en 1980 se hizo una ley de orden público que pues englobaba a las personas LGBT. En 2003, pues... de hecho, el colectivo ha venido existiendo antes, pero como un grupo organizado gracias al embajador español Luis Mergal, que es cuando se empieza a organizarse como un grupo, pero antes el colectivo ya venía teniendo su existencia. De hecho, en 2003 hubo una orden ministerial en el Ministerio de Interior y Corporaciones Locales, donde pues se prohibía la entrada a sitios públicos a personas LGBT, porque supuestamente pues están realizando prácticas que no van a favor de la moral católica, cristiana, de lo que pues se conoce en Guinea. Y luego en 2019, cuando luego el ministro fue a decir esto, después de llegar pues se hizo un anteproyecto de ley regulador de la prostitución y de las personas homosexuales, ¿vale? Puerta para afuera el discurso era vamos a arreglar, ya que nos habéis dado recomendaciones, pero cuando se filtró el anteproyecto de ley, venía a condenar incluso, pues el Ministerio de Asuntos Sociales, pues iba a crear un departamento específico de reinserción. O sea, si eres homosexual, pues hay que ir allá porque te van a tener por si estás mal de la cabeza. Y luego, lo actual, el decreto del gobernador de Bioko Norte, que es lo que tenemos ahora, porque actualmente tenemos a personas en Black Beach, pero no pueden tener representación jurídica, por así decirlo. El abogado no puede acceder a su poder porque no tienen documentación. ¿Por qué? Porque a través de estas leyes que he hecho mención hay mucha restricción, porque se restringe el reconocimiento de ser persona en principio, porque en Guinea se considera que la homosexualidad es una enfermedad o es una cosa de blancos. Y esto, a través de todas las leyes que he hecho mención, eso restringe el acceso, o sea, la libertad de expresión, de asociación. De hecho, el nuevo decreto del gobernador que sacó el 24 de enero, pues prohíbe específicamente eso, que se reúnan donde se encuentre a 2 o 3 personas con características
ya me gustaría, ¿cómo las identificas? Si hay un gaymétro, lesbianómetro o algo, pues, pues donde se encuentra a personas reunidas, pues se les detiene. De hecho, he dicho que nos ha tocado ese activismo duro y poder enfrentar al gobierno, a todo lo que resulta ser, porque Guinea Ecuatorial en cuanto a derechos humanos es un caos. De hecho, pues es muy difícil acceder a muchos datos. Y las personas LGBT, o sea, ya decimos que de manera general la población pues no disfruta de los derechos, pero dentro de esta población hay otras poblaciones que sufren discriminación por distintas razones, o sea, hay mucha interseccionalidad, porque no es lo mismo ser una persona supuestamente lo que considera normal que ser homosexual, y dentro de la homosexualidad ser una mujer o ser trans, o sea, hay mucha interseccionalidad y mucha violencia, razón por la que para nosotros, desde Guinea, pues nos ha tocado ese activismo. Nos gustaría, ahora mismo tenemos el plan de, pues a través del cine, porque cuando participamos en estas jornadas de derechos humanos y tal, pues nos pareció que era importante el tema del cine y poder empezar a trabajar en ese aspecto. De hecho, ahora mismo el plan que tenemos es crear grupos culturales, porque hemos visto que también hay receptividad de parte de la población joven en cuanto a todo lo que es actividad cultural, lo que tiene que ver con educación, y por lo menos fomentar esa integración para que la gente pues pueda acercarse, porque hay mucho mito, ¿no? Es que si voy ahí me van a contagiar la homosexualidad y luego voy a acabar siendo, pero encuentras que a través de la cultura y todo lo demás, pues la gente se va integrando dentro, pues dentro de la línea del trabajo ahora del colectivo. Tenemos la idea del cine, formaciones, charlas, otras actividades, literatura, y pues es eso. No quiero alargar porque no sé cuánto tiempo tengo, pero bueno, es esto. Pues hola, muchísimas gracias por la invitación. Para mí es todo un placer estar aquí, así que un placer enorme que me hayan invitado. Yo siempre digo que yo voy un poco como me estaba presentando antes Pepe, yo siempre meto en todos lados la patita de la I, ¿no? A mí me gustaría preguntarle a las personas que están aquí, que la mayoría nos conocemos y sabemos, pero sí es verdad que hay caras que no conozco. Si yo me dirijo a cualquiera de ustedes y les pregunto qué es la intersexualidad, ¿alguien me quiere contestar? Por Dios, sin ser las personas que lo saben. Pero no sé, me gustaría que alguien me contestara si saben lo que es la intersexualidad, igual que si no lo saben, pues también. O todo el mundo lo tiene claro y aquí no pintamos nada, Pepe, me voy. Pepe, me voy. No, bueno, igual lo explico, ¿no? Las personas intersex son aquellas personas que nacen con unas características sexuales. Sabemos lo que son las características sexuales, ¿verdad? Gónadas, patrones cromosómicos, que no encajan dentro de lo que se conoce como masculino-femenino. En Canarias y en prácticamente toda Europa, España sobre todo, siempre se han conocido durante un periodo largo de la historia, se conocían como las personas hermafroditas. Y cuando yo digo personas hermafroditas, es verdad que yo empiezo a ver las cabezas como empiezan a bajar porque se entiende ya de lo que estamos hablando. Normalmente en Canarias hay muy poca memoria histórica, es algo que estamos empezando a trabajar, lo estamos trabajando este año, porque el tiempo se va, porque las personas se van de este mundo y hay una historia de un pasado donde en Canarias a las personas intersex se las dejaba estar. Sí es verdad que eran aquellas personas que iban al campo a trabajar, porque eran mujeres con barba o porque eran hombres andróginos y como que no querían que esa feminidad se viera en la ciudad y iban a Taganana. Entonces hay muchos casos de personas voy a utilizar la palabra hermafroditas porque además la comunidad intersex utiliza este término para poder hablar del pasado. Y hay muchos casos, en Buenavista del Norte hay muchísimos casos de personas hermafroditas que fueron mandadas ahí. Entonces hay una memoria histórica importante en Canarias que queremos trabajarla. Ojalá la intersexualidad se pudiera trabajar a través del cine, pero es cierto es que la intersexualidad y el cine parece que no van cogidos de la mano. En primicia yo voy a decir algo, no voy a desvelar mucho,
la productora de Los Avis en estos momentos está con Mi pequeña señorita. Es una película que en su momento no se sabía que era una película de una persona interesé, y Mi pequeña señorita es una película de una persona interesé. En estos momentos se está trabajando para que esa película salga como debería de haber salido en su momento y dándole la importancia a la comunidad interesé. Es verdad que hay otra película por ahí, no voy a nombrar ni director ni nadie, pero era una película que teníamos muchas ganas de que saliera y nos ha destrozado, porque no es para nada, es una película donde la comunidad interesés va a interponer algo contra su director, porque bueno, se le dijo, parece ser por todos lados, que no lo hiciera, pero luego hay personas que deciden pues lucrarse y deciden, a pesar de que se le dice que no. Miré Pasagri porque yo con toda mi ilusión le mandé un tráiler y No, es que hace 3 días que nos enteramos porque alguien la vio. Imagínate, después lo hablamos, imagínate, por eso lo dije. Entonces, eso, teníamos muchas ganas en esa peli, pero bueno, las cosas no salieron como esperaba. Y es verdad que en el mundo del cine sí hay películas, ¿no? Tenemos Mi historia intersexual, tenemos la historia de Octopussing, que es Alex, un chico, bueno, en estos momentos una persona no binaria, que cuenta su vida, pero son películas que no se han, por ejemplo, pasado al español, no se han, y es muy difícil, creo que es muy difícil poner esas películas. Entonces, es verdad que la comunidad interesés necesita un reflejo en el mundo del cine. Ahora mismo en España, en el mundo de la cultura, el libro La rebelión de las hienas, que está dando vueltas por todos lados, es como lo único cultural a que las personas interesadas se están un poco agarrando, porque no tienen nada. Pero bueno, seguiremos en la lucha, seguramente poco a poco se vaya ampliando esta visión dentro del mundo del arte y entonces se reflejará la diversidad humana, ¿no? Que al fin y al cabo, yo siempre digo que la intersexualidad es como cuando una persona nace con un ojo azul y un ojo verde, ¿sabes? Yo no creo que ningún oculista le diga a la madre, mira, le vamos a arrancar el ojo azul para ponerle los 2 ojos verdes. Pues nada, es una lucha de diversidad que esperemos que algún día llegue al cine con fundamento y poder estar presentando también, pues como Cinema Trans, pues Cinema Interesés, por ejemplo. Gracias. Bueno, pues un poco me introduzco en mi intervención siguiendo la línea de lo que estaba comentando Clara, porque claro, en mi caso, mi activismo es doble. Llevo años, muchos años siendo activista cultural, en este caso principalmente a través del cine. Fui miembro y sigo siendo miembro de nuevo del Aula de Cine de la Universidad de La Laguna y de la Asociación Cultural Charlas de Cine, que somos coorganizadoras de esta muestra de cine trans. Entonces, claro, el cine y el activismo LGTB como madre de una persona trans, y después de haber sido miembro, fui miembro durante casi 5 años de Crisálid, ahora en estos momentos aliada y activista, por ahora por mi cuenta, en breve habrá cambios, pues claro, qué menos que unir estas 2 facetas de mi vida y dar visibilidad a través del cine a esas realidades, entre ellas que yo estoy viviendo en casa. Lo que comentaba es patologizante hasta ahora todo lo que es la visibilidad de las personas trans. Afortunadamente, en los últimos años ha habido un cambio, luego va a venir la mesa de cine, entonces tampoco quiero incidir en ello, ¿no? Pero es verdad que sobre todo a través de las series de televisión se está viendo Sex Education, por ejemplo, ¿no? Que está introduciendo personajes trans, LGTB en general, sin ningún tipo de patologización al respecto ni nada. Y sinceramente me has dado un pequeño disgusto porque estábamos planificando ya, estábamos esperando a esta película
de la que habíamos hablado, que sabemos que se estrena en breve, para realizar una actividad a través de charlas de cine con ella. Ah, es verdad, ya se estrenó, pero es verdad que, claro, como nos coincidió con Cinematrans, queríamos darle un día especial. Entonces, pues nada. Ahí se descubrió el día del estreno. Seguiremos entonces en la lucha y, por supuesto, el activismo. Antes, cuando Gonzalo estaba hablando de todo el ataque que están sufriendo las personas LGTB y en este caso las personas trans en Guinea Ecuatorial, que recordaban también al ataque que estaban sufriendo, pues sufrieron aquí nuestras grandes homenajeadas e invitadas de este año, Nacha, disculpen, Juani, disculpen, pero no pude evitar, porque es verdad que la sociedad está evolucionando, pero todavía hay que dar pasos y seguir luchando. No pude evitar pensar en nombres y apellidos de peques, adolescentes, que no han podido iniciar su tránsito todavía en sus casas, porque a pesar de que la sociedad evoluciona, de que hay leyes que nos apoyan y sobre todo aquí en Canarias tenemos una ley muy avanzada, todavía seguimos con realidades de si transitas techo de casa. Y eso lo estamos viviendo y esto lo conocemos en primera persona. Entonces tenemos que seguir luchando por estas personitas, de ahí que no nos descuidemos, por favor, y por eso creo que este activismo que estamos haciendo aquí es muy importante y por eso la representación que hay en el cine y también el que esto esté sucediendo en la academia, porque el que la universidad se implique es muy importante, porque sabemos que lo que hay en la academia sienta cátedra también y luego sirve de ejemplo a la sociedad. Entonces, actos como estos, donde compartimos, donde diferentes visiones del activismo, de perspectivas cinematográficas, perspectivas culturales, son tan importantes estos debates porque nos hacen abrir los ojos ante realidades, porque a veces tengo la impresión, quien me conoce sabe que en casa el tránsito de nuestra hija ha sido fácil, porque las personas nos ven una familia normal. No me gusta usar este término, lo saben, pero claro, lo que ven es una familia normal. Pero por un lado, no se ve todo lo que ha habido, por supuesto, porque esto es así, pero sí, es verdad que tengo que decir, y no me gusta tampoco esta palabra, que debemos considerarnos personas privilegiadas en nuestra familia. Y no debería de ser así. Mi hija no debería de ser una persona privilegiada porque su madre y su padre les dijimos, adelante, eres quien eres y que nadie te lo impida. Empezando por nosotros. Ni Manu, que es su padre, ni yo le hemos impedido ni nuestra familia, pero ¿cuánto queda por luchar todavía cuando hay, lo que dije antes, personas de nuestro entorno cercano, amigas de nuestra hija, que no tienen esa posibilidad, por ejemplo, que no han podido iniciar su tránsito, que yo les conozco por un nombre, por su nombre verdadero, en cambio por ese nombre no se dirigen en casa, ¿no? Cuando rascas un poquito en la sociedad y en las realidades, encuentras que, salvando las diferencias, por supuestísimo, pero hay algunas que no son tan diferentes y por eso seguimos en la lucha y seguimos en el activismo, por supuestísimo. Y aquí sigo siendo aliada y siendo lo que no voy a dejar de ser nunca, y es la madre de una persona trans. Eso lo tengo yo clarísimo. Hola, vale. Bueno, agradezco un montón estar aquí, agradezco un montón a mis compañeras poder seguir aprendiendo de todes. Agradezco mucho también su intervención, porque así la mía podrá ser un poquito más cortita, estoy muy nervioso. Pensé que podría decir 1000 cosas, pero creo que lo más fácil va a ser hablar de mí, perdónenme.
con la temática que hay, yo soy una persona trans y lo que he pensado y reflexionado mucho, y es que la frase potente que yo digo es que para mí, a mí ser trans me salvó la vida. Me salvó la vida porque todos tenemos inseguridades y eso, a mí ser trans me hizo enfrentarme directamente a ellas, enfrentarme a la persona que miro al espejo cada día, rodearme de gente tan maravillosa como la que tengo hoy y alzar mi voz, porque como hemos visto, nuestras compañeras han hecho mucho y yo ya se lo he dicho personalmente para que yo hoy pueda estar aquí, pero es que nos queda mucho, por mucho que yo no quiera. Hablábamos de activismo, yo, bueno, no sé exactamente si se puede decir o es un poco el síndrome del impostor que hablábamos, de que hago activismo en redes, pero mucho antes de redes sociales yo creo que he hecho activismo toda mi vida, con mi familia, con mis amigues, en cualquier sitio en el que esté. Pero de otra forma, yo tengo 21 años y mi vida en cierta parte empezó a los 16. Yo no sabía qué eran las personas trans hasta los 16 años y tengo 21. No sé cómo es la realidad aquí en Canarias, yo vengo de Galicia, en concreto de un pueblo. Yo no sabía lo que era eso. Entonces, como no puede ser algo que no sabes que existe, yo no he tenido la suerte de tener una infancia trans ni de poder vivir todo lo que es eso. Pero hoy sí, y pienso así como difundo en redes mi realidad, porque hablábamos ayer de que la transición de una persona trans nunca será hecha a medida, hay transiciones diferentes como personas, y me he encontrado mucho dentro del colectivo esa idea de que la transición es así, 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 y me opero y ya está. Yo soy un chico trans y a mí me encantan mis genitales, me encanta mi vagina. Perdona que lo diga así, y es que me rebota mucho escuchar a jóvenes, así como yo, pero un poquito más, chicos trans que odian sus genitales, gente de 13, 14 años, que ni siquiera están hormonas. Me acuerdo en concreto de un campamento, un fin de semana que compartí con personas trans, y estábamos hablando de la hormonación, de los cambios que hay y todo eso con la hormonación, con la testosterona, en concreto con chicos trans. Y bueno, con eso al final los genitales cambian. Y él se quedó así, no tenía ni idea, se quedó así, asqueado de lo que un día sería su cuerpo y lo que le han enseñado que no podía ser. Y dije, wow, la falta que hace visibilizar diferentes realidades, de diferentes procesos, el cuerpo y la diversidad que en él se alberga y lo bonito que es eso. No sé. Entonces, encaminado un poco con el cine, lo que hablábamos, he dicho que yo no he tenido una infancia trans, yo no sabía de lo que era una persona trans hasta los 16 años. No he podido identificarme con nada de eso. Entonces creo de vital importancia a las personas trans en concreto seguir conquistando espacios, el cine, el deporte, la cultura, todo eso que siempre nos han repudiado a las calles, a la marginidad, a la clandestinidad, seguir conquistando espacios. Porque en cuanto al activismo, sobre todo en redes sociales, me encuentro, y lo he comentado con otros compas trans, chicos trans, que hacen su contenido a redes, no activismo trans o LGTB, de cualquier manera. Pero yo soy visible en redes como persona trans, pero hay otra gente que decide no serlo. Y es que hablaba que una vez que eres visible en redes como persona trans, puedes ser un futbolista federado, puedes ser un buen pintor, un buen poeta, pero pasas a ser la persona trans que escribe, la persona trans que es buena en los deportes. Y siempre serás eso antes que el talento que tú tienes. Por eso veo necesario, pues, películas, el cine como herramienta de cambio, para visibilizar también las personas trans y su proceso, pero bueno, por otra parte también normalizar. A veces echo de menos también, bueno, se empieza un poco con el cine de personas trans y de sus vivencias, que me parece súper importante, pero también en normalizar que hay una persona trans y que no todo el trama de la historia gire en torno a ella,
sino que sería un personaje como otro cualquiera. Y nada, creo que no tengo mucho más que aportar, pero que... Bueno. Muchísimas gracias a las 5 personas de la mesa por su participación. Y ahora sí que podemos abrir un pequeño turno de palabra para... tenemos 10 minutitos porque si no me matan con el tema de los tiempos, pero yo creo que sí, que podemos. No, tú eres de las privilegiadas. No, por favor. Gracias. Me han encantado las intervenciones. En todas hay un elemento común de la importancia de la visibilidad, la importancia de la normalización y apartarnos de estereotipos, aunque sean con buenas intenciones. Todos necesitan la visibilidad, todos necesitamos la visibilidad en todos los aspectos. Entonces, esto es lo que hay que trabajar, porque efectivamente, tú lo acabas de comentar, no tenías ni un solo referente en tu vida adolescente para saber lo que te estaba pasando. Clara lo acaba de decir también perfectamente, es decir, no hay ni un solo referente. Con la intersexualidad, los despropósitos médicos fueron aberrantes, con lo cual, si no hay modelos, si no hay referentes, no podemos avanzar. El cine es importante, pero efectivamente estoy de acuerdo, hay que empezar a tratar los personajes en el cine de manera que lo principal no sea que sea trans, inter, lo principal es que sean personas, contar vidas cotidianas, porque también hay vidas cotidianas aparte de las características. Con lo cual creo que hay que seguir luchando por la visibilidad y la normalización. No quiero acabar en mi intervención sin, Gonzalo, decir que yo tuve la oportunidad de estudiar tu Código Penal, el Código Penal de tu país. Vergüenza me da al pensar que han heredado las leyes franquistas de este país. Es imposible decir que no hay violencia institucional en tu país contra los colectivos. La hay, y además no hay ni un solo medio para poder erradicarla, porque no hay abogado en este país que pueda utilizar un instrumento para luchar contra ello. Porque la libertad vale lo que valen sus garantías. Si no tenemos garantías, no podemos ejercer la libertad. Muchas gracias a todos. Yo le quería decir al compañero trans, no me acuerdo cómo te llamas. Ian. Bueno, yo tengo 56 años, soy del pleistoceno del activismo y he de decirte que yo viví la época en la que los personajes gays eran personas que sufrían muchísimo y que cuando salían en las películas eran un personaje gay. Las lesbianas eran perversas y eran personajes lesbianas, y lo mismo pasaba con las transexuales. Y afortunadamente eso ha ido evolucionando y ya nos encontramos con personajes de películas que son gays o que son lesbianas, pero eso no es el eje central de su interpretación. Yo creo que en ese sentido hemos ido mejorando, afortunadamente, y se ha ido viendo una diversidad. Yo confío en que eso también vaya pasando con la transexualidad y sobre todo con la intersexualidad, que es la más oculta, ¿no? Y bueno, yo hoy en el Día contra la LGTBI-fobia no quería dejar de mencionar algo terrible que ha pasado esta semana, y es el asesinato de 3 compañeras lesbianas en Argentina que han muerto tras un atentado con una bomba molotov y han muerto quemadas. Yo creo que es muy importante que recordemos cómo un país como Argentina, que era pionero en la defensa de los derechos del colectivo LGTBIQ+, está retrocediendo, y cómo los mensajes que lanza
aunque aún no se haya retrocedido en la legislación, que se lanzan esos discursos de odio, tienen consecuencias. Y esta consecuencia es terrible. Así que tenemos que seguir, y yo creo que debemos hacer un homenaje a estas compañeras. Efectivamente, nuestro más sincero apoyo a las compañeras y los compañeros de Argentina en este terrible momento. Se están recogiendo, de todas formas, tienen a través de la red y en el archivo Travesti de Argentina, tienen la posibilidad de firmar una serie de documentos en ese sentido de protesta. Bueno, yo quería comentar un poquito, he llegado un poco tarde, no he podido escuchar a todo el mundo, por desgracia, pero lo que decía Ian, de que yo, como la sensación de empezar a nacer con 16 años, ¿no? A mí eso es una cosa que me toca muchísimo, porque una cosa que creo que es súper importante, es decir, me parece súper importante en general la representación trans, ¿no? Pero lo que me parece imprescindible es la representación de la felicidad trans, porque me parece muy triste que tanta representación del colectivo trans sea del sufrimiento, ¿no? A partir de este dolor que parece que es innato a ser una persona trans. Yo soy trans y yo soy trans porque es lo que soy, y ser trans me hace feliz, me hace ser la persona que soy, y yo tengo la suerte de que yo nunca he sentido ese sufrimiento. Es decir, hay un sufrimiento que es el sufrimiento de la gente no me ve como soy, no puedo presentarme como soy, pero no me parece... me parece que es muy importante, me parece para mí el gran paso, me parece que sería representar la euforia, representar la felicidad de la vida trans plena, de la vida trans, que no es estar sufriendo y estar llorando y estar escondiéndote y decir, Dios mío, ojalá yo no fuera trans, ojalá hubiera nacido de otra manera, sino la felicidad de decir, yo no me imagino, es decir, yo no podría haber nacido cis, yo no podría haber nacido de ninguna otra manera, porque no sería la persona que soy hoy en día, sería una persona completamente diferente. Entonces, no sé, me gustaría, digamos, animar a celebrar en lo trans, a celebrar la diversidad y a empujarnos a alejarnos de este discurso del dolor, este discurso de la tragedia, este discurso de que todo es terrible, porque no es verdad, porque más allá de esto de que realmente cuando sales del armario, cuando empiezas a presentarte como realmente eres, sientes esa felicidad que no sentías antes y que a veces sientes que no podías tener. Es muy importante la felicidad, la euforia trans, para quitarnos ese peso de encima de que lo trans es llorar, lo trans es morir y lo trans es la marginalidad. Me parece que es una cosa muy, muy importante y ojalá ese sea como el siguiente gran paso ya. Que además es un poquito lo que estamos contando antes, de que antes los personajes gays o los personajes bisexuales o las lesbianas también, por ejemplo, ¿cuántos personajes gays que su papel en películas era morir de sida? Pues ya se ha superado eso, ¿no? En cierta parte. Pues que se supere también la persona trans, que solamente puede llorar y solamente puede sufrir, y ojalá haber nacido como una mujer normal, porque no es la realidad. Y es muy importante celebrar la felicidad. Muchísimas gracias y... Ay, perdona. No te preocupes. Vale, creo que he dicho que, os he entendido que mi vida he empezado a vivir a los 16 años, pero más bien he revivido a los 16 años. O sea, yo pasé 16 años socializando como mujer y eso ha sido parte de mí, porque a veces nos hacen olvidarnos de esa historia, de esos años de vida que hemos vivido y a odiar todo eso. Yo he conseguido, todo un proceso, reconciliarme con esa niña. Yo no he tenido una infancia trans, pero he tenido una infancia. No es la que hubiese querido, pero ahí está, y está vivida, y para mí es igual de válida, y la abrazo, y me miro al espejo, y abrazo a la persona que he sido durante 16 años de mi vida, y la que soy ahora.
y ninguna otra intervención rápida, pues pasamos al cambio de mesa. De verdad que muchísimas gracias. Un aplauso de despedida.